Ya estamos de regreso a elecciones presidenciales 2013 en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el director general del Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá, CIPTAR, Patricio Vergara. Patricio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Reinaldo. Bueno, lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, ¿cierto? A lo mejor un poco en sentido un poco jocoso, pero la leche está cocida y pareciera que esto estaba cocida hace bastante tiempo la leche en esta elección, ¿o no? ¿Cuál es el análisis que haces tú con esta ya, ciertos 62 puntos para Michelle Bachelet, 37 para Evelyn Matei? Bueno, yo creo que efectivamente el transcurso de la campaña fue quedando claro de que era muy difícil remontar la votación de la primera vuelta. Eso lo sabía todo el mundo. Y además sabía que parte importante de los candidatos que contribuyeron a que hubiera segunda vuelta era una proporción importante de gente que estaba más bien inclinado hacia la centroizquierda. Y por tanto no era esperable que hubiese un cambio muy sustantivo. Hubo argumentos en el sentido de decir de que la votación de los diputados, de los senadores, sumadas los UDI con Renovación Nacional, podrían hacer una votación mucho más cercana al 50% en Santiago y en otras zonas. Incluso acá, si uno suma los votos de Jofré y de Tirsotti, son 10 puntos más que lo que obtuvo Evelyn Matei en la primera vuelta. Entonces daba la esperanza de que se podía remontar. Yo creo que en el caso de Tarapacá fue más o menos así, efectivamente sucedió, pero efectivamente era muy difícil llegar al 40%. Michelle Bachelet estaba muy cerca, digamos, del 50%. Claro, eso era evidente. Sí. Ahora, si hubiese que hacer así un análisis grueso, digamos, de lo que debiera esperar el país, digamos, ¿cierto?, con esta nueva presidencia de Michelle Bachelet, que entiendo yo es inédito en nuestro país. No hemos tenido presidentes en segunda, ¿cierto?, en una segunda oportunidad, digamos, un segundo mandato. Así es. ¿Cómo se ve el panorama así? No sé si se pueden trazar algunas líneas gruesas ya. Creo que es muy importante ver qué significa para las regiones una u otra candidata, ¿no? Efectivamente hay diferencias significativas entre lo que proponía una y otra candidata para las regiones. Dado que Michelle Bachelet ya es presidenta electa, uno podría decir, bueno, ¿qué debería esperar una región como Tarapacá y en general las regiones del país de su próximo periodo? Y yo creo que hay dos o tres cosas que son tremendamente significativas. Una de ellas es la que tiene que ver con el compromiso de Michelle Bachelet con la elección directa de los intendentes. Lo que ha sido calificado por el CONARED como la madre de todas las batallas. Más aún cuando hay un cierto acuerdo político ya establecido de que próximamente en enero ya habría nuevas funciones para los consejeros regionales y para los intendentes, y significaría un fortalecimiento del poder de los intendentes, de tal manera que intendentes más poderosos van a ser objeto de deseo más rápido. Bueno, ya lo plantea de alguna manera algunos de los invitados que tuvimos, ¿cierto?, los otros bloques, que una de las batallas que viene, en términos políticos, evidentemente, es el tema de los intendentes, digamos, de tratar de obtener, digamos, ¿cierto?, diversas intendencias, y aquí la derecha está bien prospectada, digamos, porque tiene una alta votación, entiendo la más alta del país, digamos, en términos porcentuales. Así es. ¿Y qué significa eso? Que un intendente, a ver, si nos ponemos en el caso, digamos, de que tenemos a Michelle Bachelet gobernando y tenemos un intendente que no es de su línea, digamos, que es de derecha, ¿cierto?, de centro derecha, como dicen ellos, ¿qué significa para una región? ¿Es medio complicado esto, no? Uno, pensándolo en abstracto, sí, uno pensaría que los candidatos de la propia coalición tienen más beneficios de un Estado nacional, ¿no? Donde el presidente es de la misma coalición. Pero eso no necesariamente es así. Yo tuve la experiencia de vivir en Brasil, un país federal, donde muchas veces se veían más bien intercambios. Es decir, el presidente del PT tenía muy buenos acuerdos con gente de los partidos de la oposición. Porque hay que recordar que eso también significa tener mayorías parlamentarias para obtener resultados en el Congreso. Entonces, se dan todo tipo de acuerdos que a mí me parecen muy buenos para la democracia. Y entonces a mí me parece que la dispersión del poder es muy positiva.
Porque esta cosa de jugarnos todo a una elección presidencial y todo el país queda bajo la misma línea, yo creo que es algo que debería ser fruto de una maduración. Yo creo que el país está entrando en un periodo de madurez y uno de esos fenómenos es acostumbrarnos a ponernos de acuerdo cuando la distribución del poder no es homogénea, sino que es más bien dispersa. Ahora, en lo concreto, lo que va a ocurrir aquí en marzo del próximo año, ¿cierto? Es que va a asumir Michelle Bachelet y va a designar un intendente en nuestra región. Ese intendente pasa, digamos, por un par de sedazos que son importantes. Uno es, por supuesto, la concertación ampliada al Partido Comunista, la nueva mayoría. Acabamos de tener acá, ¿cierto?, al diputado Gutiérrez. Pero por otro lado está el sorismo, digamos, que es un protagonista importante, el principal protagonista de la región, digamos. Y el senador Rossi. Y el senador Rossi, cierto, que también pesa bastante, sobre todo con sus pretensiones futuras, que para nadie es un misterio, él lo ha señalado en más de alguna oportunidad, él quiere ir por la presidencial. Y a mí me parece que este es el minuto, esto ya es una opinión personal, donde él va a empezar a plantearse ese tema como para el término de Bachelet asumir el relevo, digamos. ¿Qué significa para Michelle Bachelet, cierto, tener que designar un intendente en esta región que tiene todas estas complicaciones? Bueno, yo creo que precisamente porque tiene todas esas complicaciones no debería volver a suceder lo que sucedió en el periodo anterior. En su mandato fueron 4 intendentes. Exactamente. Yo creo que el hecho de que se haya producido por, no sé, probablemente por primera vez un largo periodo con un solo intendente en este caso, creo que ha sido positivo, independientemente de que del juicio que uno puede hacer sobre los resultados de ello, pero así le ha dado una continuidad que creo que debería prolongarse, porque si hay algo que yo creo que las regiones extremas reclaman del Estado Nacional es la lejanía, que no es solo física o geográfica, sino también parece ser que el Estado no llega con toda la energía, la fuerza, el interés a las regiones extremas, y entonces a veces estas regiones por su poco tamaño demográfico, electoral en definitiva, son dejadas como intermedio, a veces son premios de consuelo para algunos partidos y ese tipo de cosas. Yo creo que eso no debería suceder, porque además, como tú bien dices, esta es una región compleja y una región que puede ser conflictiva. Y eso creo que no está en la línea de la gobernabilidad nacional que debe asegurar la presidenta, porque ya tiene grandes batallas por delante, entonces tener pequeños focos de problemas que pueden ser mayores no es bueno. Claro. Ahora, si uno pensara en nombres, ¿cierto? Probablemente, y lo hemos conversado con otras personas, digamos, no en cámara, pero sí hay, entre comillas, 2 opciones. Digamos. Una opción, ¿cierto?, es una persona reconocida en la región, que sea respetada, que tenga el suficiente carácter para enfrentar, digamos, los problemas que se derivan, digamos, de esta composición tan especial de la política regional. Pero otra opción, por ejemplo, es un personero que venga del centro y que tenga, ¿cierto?, el peso político, ¿cierto?, el respaldo y el carácter para enfrentar eventuales, ¿cierto?, problemas de desafíos de poder con el sorismo, con el senador, en fin, con la concertación. ¿Cuál opción crees tú que es la más adecuada? Sobre todo pensando que ustedes, ¿cierto?, son un centro de investigación que propende, ¿cierto?, al desarrollo regional. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo van a traer a una persona de Santiago? O sea, es como una contradicción esto. Pero es una opción, digamos, es una opción y seguramente Michelle Bachelet la va a tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que lo fundamental es asegurar la gobernabilidad regional. Y si eso se consigue con una persona de la región, mucho mejor. Pero si eso no es posible, hay que pensar en la segunda alternativa. Porque creo que lo peor que podría suceder es tener una persona con mucha identidad acá y todo lo demás, pero que no tenga la capacidad de dirigir la región en un momento que no va a ser nada de fácil, porque yo creo que los últimos 4 años han sido relativamente un veranito de San Juan en muchos aspectos, gobernabilidad, economía y todo eso, pero no es lo que se viene según nuestros cálculos para el próximo periodo. El próximo periodo en la región no va a ser sencillo, no solo en términos políticos, sino también en términos económicos. Entonces, creemos que deberíamos tener el mejor hombre posible para Tarapacá.
Eso de todas formas. Y eso no necesariamente significa, digamos, cierto, que sea una persona acá, eventualmente podría ser también un líder, digamos, que tenga el suficiente... Pero, claro, pero sí, si esa persona se compromete con mejorar el liderazgo existente para que llegue el minuto en que se pueda elegir un muy buen candidato de acá, eso me parece la combinación ideal. Es decir, una especie de interventor, digamos. No dije eso, lo dijiste tú. Claro, sí, pero la región necesita, digámoslo, cierto, claramente, una persona que de alguna manera lidere, cierto, y arregle un poco esta suerte de, como dicen en chileno, en buen chileno, una bolsa de gatos que de repente es muy notoria y que no le hace nada de bien, digamos, a la gobernabilidad y al liderazgo regional. Así es. Bueno, Patricio, queremos agradecerte que nos hayas acompañado, ¿cierto?, en este minuto. Ya falta un cuarto para las 9 de la noche, ya todo el mundo anda celebrando, bueno, todo el mundo que votó por Michelle Bachelet, por supuesto, es el Matei, bueno, tendrán que tomar las decisiones que corresponda, sacar una buena votación, 37.8%, pero por supuesto muy lejos de lo que pretendían. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación, Julián. Vamos a un breve alto comercial y ya estamos de regreso. Elecciones presidenciales 2013 en Iquique Televisión.